soy farmacéutica, ¿vale? Entonces, antes de empezar a comentaros un poco cómo tenemos todos los sistemas de información y cómo hemos empezado a hacer nuestros primeros casos de usos ya analíticos de los datos, comentaros que, claro, que el medicamento, como todos sabéis, también tiene su ciclo. Aquí hemos estado continuamente hablando del ciclo de vida del software, el ciclo de vida de los datos. El medicamento también tiene su ciclo. Después de todo un desarrollo clínico, el fármaco, ¿no? Preclínico, luego en personas, luego en pacientes, finalmente, y si el fármaco es eficaz y seguro, las agencias reguladoras lo tienden a aprobar, ¿vale? Tenemos en nuestro entorno está la Agencia Española, que a la vez trabaja continuamente con la europea. Bueno, pues después de ese proceso de autorización que lleva muchísimos años, posteriormente hay otro paso que hay que dar para que en los sistemas públicos tengamos acceso a esos medicamentos, y es que se financien. Todo esto ya os sonará, que es la financiación por parte de la Dirección General de Cartera de Servicios y Farmacia, y una vez que ya están financiados con las condiciones de financiación, que en ocasiones también van ligadas a condiciones de uso, es cuando se da acceso en las regiones, ¿no? Las comunidades, que son las que tenemos que dar acceso, las que también tenemos que introducir todos esos medicamentos en los sistemas de información, y posteriormente también hay que hacer todo un seguimiento de estos medicamentos. Hasta ahora los seguimientos más estandarizados estaban muy centrados en la parte de la farmacovigilancia, en la parte de seguridad. Pero de unos años para aquí ya cada día tenemos más interés en hacer un seguimiento de la efectividad. Cuando hablamos de ensayos clínicos, hablamos de eficacia de los medicamentos. Cuando hablamos de análisis de datos, hablamos de efectividad. Entonces, esto cada día se está trabajando más. El medicamento, sabemos que desde luego ha aportado. Se me ha movido una transparencia, bueno, es igual. El medicamento, sabemos que son, tanto el sistema actual como los medicamentos, de manera clara, han contribuido de manera muy relevante a la esperanza de vida y a la calidad. Pero en el caso de los medicamentos es fundamental que haya un uso adecuado, racional de los mismos, para tratar de conseguir el mayor beneficio de estos medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que son eficaces, pero a la vez también los medicamentos producen efectos no deseados. Efectos no deseados desde el punto de vista de su naturaleza, como efectos adversos, ¿no? Y que sabemos que estos producen ingresos hospitalarios, visitas a urgencias, mortalidad. En diferentes estudios se hablan de que el 6,5% de los ingresos son responsabilidad de los fármacos, y que la mitad serían prevenibles. Esto es muy importante porque cuando trabajamos los sistemas de información trabajamos en reducir esa parte de la prevención, porque los sistemas de información ayudan mucho a lo que es toda la tecnología a reducir estos efectos adversos. Luego, por otro lado, también sabemos que los gastos también son muy altos en relación a los errores. Hay estudios que lo sitúan, incluso hablan de 1,7 millones, 1.700 millones por año, lo que es el 3% del gasto. Entonces, otra cuestión que también es muy importante es la adherencia. O sea, ya podemos trabajar muy bien el contexto del medicamento, en la prescripción, en la dispensación, si luego cuando el paciente retira la medicación no se lo toma. Hay estudios donde hablan en función del área terapéutica y de la patología, y un poco la franja, aunque es amplia, pero de un 20 a un 50% de los pacientes no se toma lo que se ha prescrito y se ha dispensado. Esto os podéis imaginar el impacto que tiene, y además hay evidencia de cómo afecta a todo, a la eficacia, a la seguridad, a los costes. Vale, entonces, partiendo de toda esta situación y sabiendo de la potencialidad que tiene toda la tecnología, ya venimos años desarrollando sistemas de información
dirigidos a una farmacia digital de valor. Son sistemas que estamos trabajando mucho en lo que son las ayudas a la prescripción y dispensación, porque de lo que se trata es de ver que estas herramientas sean percibidas por parte de los médicos, ahora ya también con enfermería, con la indicación de enfermería, enfermeros, farmacéuticos, que lo perciban como que aportan valor. O sea, que hoy en estas ponencias ya hemos comentado que muchas veces hacemos cosas que no se ven o que no se perciben. Nosotros intentamos que todas las herramientas sean percibidas con este valor, ¿no? En nuestro caso, bueno, ha habido grandes avances. Son avances además de todo el sistema nacional, afortunadamente. En nuestro caso, en Osakidetza, contamos con una historia clínica única, corporativa y farmacoterapéutica. Yo me voy a centrar en la parte farmacoterapéutica, ¿vale? Con una prescripción digitalizada en todos los ámbitos asistenciales, lo mismo que la dispensación y también la administración en el área ya hospitalaria o de dispensación o ambulatoria. También lógicamente, como el resto de las regiones, también tenemos la receta, lo que es electrónica, ¿no? Para que el paciente ya retire su medicación en la oficina de farmacia sin necesidad de llevar la receta en papel. Y también hemos trabajado, pero hay que seguir trabajando más en lo que es el aspecto del paciente, ¿no? Todo esto, al menos en nuestra región, además de tener sistemas clínicos corporativos, los tenemos muy integrados con la parte económica y con el acceso de los medicamentos, y las compras. Vale, esto es un aspecto que es quizás algo más diferencial nuestro, que lo tenemos todo muy integrado. Todos los medicamentos hospitalarios, el acceso se establece a nivel de una comisión corporativa, que establece el posicionamiento. Una vez que esto ya se ha aprobado es cuando van a los sistemas y cuando vamos a los procesos de compra de los medicamentos. Es un poco el procedimiento que llevamos y todo de una manera integrada. Y lo tenemos muy integrado no solamente a nivel de procesos, sino también de sistemas, porque contamos con un vademecum corporativo único. O sea, el alta de los medicamentos para Osakidetza está desde un sitio único y desde un catálogo único de medicamentos. Mientras esto no esté, no se pueden empezar en ninguno de los sistemas a trabajar con ellos. Lógicamente, este vademecum pues, contiene muchísima información con relación a los medicamentos y es el que soporta luego las ayudas. Estas ayudas que están trabajadas, algunas desarrolladas en más o menor medida. Esto es un aspecto que hay que seguir trabajando porque estas son los típicos herramientas que aportan mucho valor. Estamos hablando de que se les avise a los médicos de que el paciente presenta alergias en el momento de la prescripción, de que haya duplicidades para evitarlas, de que haya interacciones clínicamente relevantes. En el paciente geriátrico también tenemos una serie de protocolos para facilitar y mejorar el uso en la población anciana, que como sabéis muchas veces el menos es más, porque les produce más efectos adversos que ya lo que es beneficio, y esto también se está trabajando mucho en la parte, pues bueno, el sociosanitaria un poco, ¿no? Exacto. Sí, esto es algo que se está trabajando mucho en toda farmacia a nivel del sistema nacional. También pues, todo para que les avise en casos de que haya que ajustar la dosis en función de la función renal del paciente, hepática, y luego recomendaciones al paciente. Mira, esto es una herramienta que se desarrolló en Osakidetza. Igual no lo veis, pero tampoco hace falta que lo veáis mucho, pero ¿veis la parte verde? Bueno, esta es un pantallazo que tienen los médicos para ver en consulta con el paciente, con todo ese tratamiento activo, realmente se lo están recogiendo de la oficina de farmacia. Esto fue valorado por los médicos muchísimo, porque
claramente, si te viene un paciente que no está controlado, lo primero que ahora ya hacen es mirar, ¿está retirando, está tomándose la medicación o no? Lo que es el tubo, vamos, el cilindro verde, como un cilindro tridimensional, este indica que está recogiendo esos pequeños gaps, esas pequeñas líneas, ¿no? Esto no es significativo porque a veces es, bueno, pues la falta de una, se habla de que la adherencia tiene que ser, en torno a un 80%, pero ya ahí veis medicamentos donde prácticamente es una línea, o sea, no está recogiendo la medicación. Entonces, esto es algo muy importante. Información al paciente que también se da con las hojas de tratamiento activo, que está disponible tanto, se lo puede llevar el paciente en papel, en la apps, en la oficina de farmacia también, luego en la carpeta salud. Y, por último, de esta primera parte os voy a comentar, porque es la que me va a llevar a la segunda parte de la ponencia, que quizás es la que más os interese, pero también quería poneros en contexto de cómo estamos con los sistemas. Es Oncovide, que es nuestro nuevo sistema, que estamos desde el 2019, que es del paciente oncológico. Este sistema, este nuevo sistema o aplicación, ¿no?, soporta todo el proceso del paciente oncológico, tanto a nivel de prescripción, dispensación y también administración. Lo relevante de este sistema es que los protocolos que recoge el sistema son corporativos. Esto supuso crear una subcomisión dependiente de la comisión corporativa de oncólogos, hematólogos, o sea, los que llevan los hematólogos que llevan las leucemias, linfomas, y farmacéuticos de los 6 hospitales que llevan al paciente oncológico. Y fue una labor muy ardua porque se recogió todo lo que teníamos, se hizo una revisión de evidencia y se aprobaron los protocolos corporativos con los que íbamos a trabajar los 6 hospitales. Este conocimiento se ha modulado en el sistema porque uno de los objetivos que teníamos todos era no solamente un uso primario de los datos, o sea, el que sea una herramienta, estos protocolos de ayuda a la decisión del médico, porque se le van presentando en función de en qué línea está, de qué tumor es, sino que también luego, como toda la información estaba muy estructurada, que nos ayudase al uso secundario, a la explotación de los datos. Esto es lo que os voy a presentar, ¿no?, porque este es el nuevo reto que ya tenemos, que ya es realidad para Osakidetza, y que yo espero que esto sirva para animar a todas las comunidades a hacerlo, porque creo que es algo que lo podemos hacer y que puede ser muy, muy útil. Es ya el reto de lo que es la ciencia del dato, de la efectividad de los medicamentos en vida real, ¿no? Es un poco quizás el avance de lo que puede ser la farmacia digital, sin olvidarnos de todo lo anterior, ¿eh? Las ayudas hay que seguir trabajándolas, pero esto, o sea, la nueva generación ya es el tratamiento de los datos y ahora os explicaré un poco nuestro modelo, el tratamiento de los datos en vida real, que ya es como adentrarnos, nosotros lo llamamos como en el ADN ya del proceso terapéutico. Como sabéis, ya he dicho antes, he hablado un poco de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos de los medicamentos se prueban en pocos pacientes y con los criterios de inclusión que hacen que los pacientes sean como muy estándar, pero sin embargo cuando se aprueban ya se socializa el medicamento y ya tanto la N como el tipo de paciente al que va dirigido es totalmente distinto. De hecho, ya hay estudios que dicen, por ejemplo, en EPOC un 7% y en asma, no lo veo bien, no sé si es un 2 o un 3, creo que son 3, hablan de que, o sea, en esos porcentajes estarían representados los pacientes de vida real en los ensayos clínicos. Entonces, lógicamente, por eso cada día se empieza a trabajar más lo que es la generación, que esto ya se ha comentado, la generación de evidencia, de conocimiento en vida real, a partir, ¿no?, de lo que son los datos en vida real. El valor es clarísimo, es una herramienta clave del sector salud.
estos datos complementan, o sea, esto también hay que tenerlo claro, que son datos que complementan los datos de los ensayos clínicos, porque el nivel de evidencia nunca va a ser lo mismo, porque estás haciendo estudios observacionales, datos descriptivos, pero realmente esto, en nuestro caso, que ya hemos hecho un caso de uso en oncología, los oncólogos, o sea, lo ven con gran valor porque es ya dar luz un poco a la incertidumbre de qué estamos aportando en vida real con estos tratamientos. Y también, lógicamente, estos datos pueden ayudar muchísimo a la toma de decisión de todos los implicados, o sea, tanto reguladores, ahora pondré un ejemplo de reguladores, administraciones, proveedores de servicios, laboratorios, farmacéuticos, profesionales y también para las empresas tecnológicas, porque nos estáis apoyando en todo esto, nos estáis apoyando en los sistemas, nos estáis apoyando en todo el proceso analítico de estos datos. Este es un ejemplo de hace abril, donde se ha probado un fármaco a partir de los datos en vida real. Es para una enfermedad rara. Esto es un hito, porque, o sea, esto no quiere decir que los ensayos clínicos vayan a desaparecer, no. Pero en casos de enfermedades raras, donde a veces es muy raro, o sea, hay pocos tratamientos, a veces pueden ser útiles, hay mucha necesidad clínica y eso es una de las potencialidades de todos estos estudios, ¿no? En nuestro caso, os voy a presentar un caso real con datos reales, con un modelo ya que, como habéis visto, de recogida de datos de registro de datos comunes, estandarizados, armonizados, de manera además colaborativa con todos los profesionales, con los 6 hospitales, o sea, todos los hospitales de nuestra región. Es un modelo in-house, o sea, lo hemos trabajado, ahora os explicaré cómo los grupos de trabajo, y en concreto nos hemos centrado en nuestra pregunta o objetivo ha sido determinar la supervivencia de uno de los últimos tratamientos que hay en cáncer de pulmón no microcítico, que es la inmunoterapia. Seguro que os sonará, que es de los que recientemente se han introducido para lo que es alargar la vida de los pacientes en metástasis. O sea, ya son tumores muy avanzados. Y todo ello con la variable de efectividad, supervivencia global. O sea, realmente, ¿cuál es el tiempo que permanecen con vida estos pacientes una vez que se han iniciado? Entonces, nuestro proceso analítico, una vez definido el objetivo, pues hemos ido a nuestra plataforma de datos, hemos utilizado todos los sistemas, porque en nuestro caso contamos con una plataforma de datos. Hemos definido el objetivo, hemos diseñado la extracción, la extracción de datos y bueno, a partir de ahí, con lo que es la analítica, el proceso analítico de datos, hemos... Tiene 5 minutos porque solo hemos empezado 10 minutos. Ah, vale, fenomenal. Y bueno, esto lo hemos hecho con parte de esta subcomisión, o sea, con expertos de dominio, con informática de Osakidetza y también pues algunos de nosotros que nos hemos puesto a formarnos ya llevamos años formándonos en lo que es ya la ciencia de datos, ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo de una de las supervivencias que en vida real, con todos los datos de todos los pacientes de Osakidetza, podemos empezar a tener, o sea, tenemos ya las supervivencias que, si os dais cuenta, estamos utilizando las mismas curvas. En la parte de la izquierda son los datos nuestros. No pongo, he tapado los medicamentos porque lo de menos es qué medicamentos son, o sea, porque además no quería herir sensibilidades, lo que menos es esto, pero lo importante es que veáis cómo ya nuestros registros de datos oncológicos de toda la población vasca, oncológica, nos permite extraer estos datos de curvas. Y a la derecha está pues las curvas se suelen utilizar un poco para la aprobación de los medicamentos, ¿no? Ya son de los ensayos clínicos de los fármacos. Entonces, esto, bueno, os he traído solo una, esta es primera línea, pero lógicamente hemos empezado a sacar, estos tratamientos también se utilizan en segunda línea después de que fracasa la primera. También hemos sacado los datos en función de la edad, hemos empezado
es el primer caso nuestro in-house y bueno, hemos utilizado edad, sexo. También hemos comparado los hospitales. Esto ha sido muy interesante porque ellos mismos se han puesto a analizar porque alguno que se veía peor, y esto ha sido interesante porque lo hemos compartido con ellos, no para y ellos mismos, o sea, ha salido de ellos. Quiero analizar por qué estos datos yo los tengo un poco peores, ¿no? Y bueno, el siguiente paso, ya que tenemos pensado, ya es industrializar este proceso. Contamos ya con un registro de datos y, bueno, pues he puesto ejemplos de la idea es empezar a trabajar lo mismo en todas estas supervivencias, en mielomas, igual ovario, he puesto ejemplos, porque lo cierto es que ya con este registro de datos de oncología de Osakidetza podemos ya industrializarlo para todos los tratamientos y todos los tumores. Y también queremos meter otras variables, o sea, meter un poco los perfiles ya genómicos, fenotípicos y otras variables clínicas que puedan ser relevantes. Por acabar, y como reflexiones de nuestra experiencia, consideramos importante lo que es la armonización, o sea, de los procesos organizativos y clínicos terapéuticos para poder abordar. En nuestro caso lo contamos con la comisión corporativa, la subcomisión del paciente oncológico, ¿no? Esto, modelizar todo este conocimiento como lo hemos hecho con los protocolos. También contar con una plataforma, ¿no?, analítica de toda la historia común, estos registros, y además sin que suponga mayor esfuerzo a los médicos, o sea, esto lo hemos sacado con el uso primario de sus datos sin mayor esfuerzo. Y contar, lógicamente, ya con un registro de datos importante. Luego, es que no leo muy bien. Si lo que es ya es con la capacidad tecnológica, ¿no? Contar ya con grupos multidisciplinares, como hemos dicho, tanto de expertos de dominio como informáticos y científicos de datos. Y también importante el feedback con los profesionales, trabajar con ellos para ver cuáles son las preguntas que les interesa más resolver y llevar esto a la toma de decisión de acceso. Vale, pues muchísimas gracias. Estos datos los tienes que sacar. Perdón. A ver, estos datos, la idea es sacar todos los datos de lo que ahora mismo, con todos los protocolos que tenemos, qué supervivencias estamos obteniendo. Lógicamente, luego nuestro proceso de acceso de fármacos va a tener utilidad, pero cuando te vienen unas nuevas terapias, tú ya tienes tus datos en vida real de la supervivencia que tienes, con lo cual esto va a ser importante de cara a la decisión de qué accedes, porque lógicamente tendremos que dar acceso a aquello que nos aporte más salud. Entonces, bueno, ya empezamos ya tenemos más casos de uso, ya hemos trabajado y ya se están elevando a la comisión corporativa para disponer de ellos a la hora del acceso. Comisión donde están los propios oncólogos y oncomatólogos, y la farmacia hospitalaria. Entonces, entre todos se toman decisiones corporativas. Claro, o incluso si igual a la toma de decisión en ese momento no se puede dar acceso al fármaco y al tiempo, pues puedes evaluar y ya con lo que tienes. Lo bueno además de hacer ahora los cortes es luego puedes comparar ya. Yo antes mis pacientes los tenía con estas terapias y tenían esta supervivencia, ahora me viene esta nueva y voy a ver o sea, realmente lo que está, porque igual, lógicamente también en todo esto hay que meter los PRON y los PREN, la calidad de vida y todo, pero claro, esto es un trabajo, pero bueno, la idea es incluirlo.
Con las preguntas que habíamos lanzado respecto a esta, no leo desde ahí, creo que una de las que más se ha puntuado, no sé si me hace para casi aquí, era justamente la de introducir, disponiendo que es disponer en tiempo real de los resultados en salud de los algoritmos. A ver, otra cuestión que no he planteado es que también queremos empezar a hacer algoritmos para detectar los mejores tratamientos en función de las variables. Tanto los algoritmos como esta información, lo que es importante es que esté disponible en tiempo real y que se evalúe entre todos y que se tomen decisiones en función de las mismas. Bueno, pues yo ya casi no tengo nada más que decir. Gracias. Damos paso ya rápidamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me imagino que ya lo sabéis, pero si no lo sabéis deberíais saberlo, que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en España. Por tanto, es un problema importante. Vamos a plantearos primero un esquema, una visión muy general de lo que es la estrategia. Si puedo tener las diapositivas, que no las tengo puestas. Esto es. Y Germán planteará un poco el esquema que hay respecto a la estructura, la organización y los métodos de la estrategia, porque dentro de las líneas estratégicas, de hecho, es la primera estrategia de la historia que habla de salud cardiovascular, es el proyecto más ambicioso que ha habido en la historia de España para mejorar la salud cardiovascular. De los que aplica hay varias novedades, ya os lo voy a comentar, pero una es apoyarse en la información, es absolutamente prioritaria dentro de la estrategia. La estrategia, como sabéis, son herramientas del sistema de salud para intentar promover la consistencia, la coherencia de la atención sanitaria que está descentralizada a través de las distintas regiones, que son quienes las ejecutan. Y la de salud cardiovascular lo que pretende es promover la salud cardiovascular en la ciudadanía española, no solo de las enfermedades, sino la salud a través de la promoción de la salud, la atención ideal a través, digamos, de las prácticas de evidencia demostradas, eficaces, eficientes, sostenibles, etc. Tiene varias novedades. La primera, se habla de salud y no habla de enfermedades. La última estrategia que hubo es de hace 15 años, era la estrategia de salud cardiovascular. Desde entonces no ha habido una estrategia específica de salud. Habla, por tanto, de ciudadanos más que de pacientes. Habla de la sociedad más que de los sistemas de salud, o además de los sistemas de salud,
y habla de todos los actores involucrados, no solo de los profesionales sanitarios. Desde vuestra perspectiva, evidentemente amplía mucho el campo y obtener información y datos de salud de la población es más ambicioso que ellos. Se hizo este campo de visión se realizó no solo desde la perspectiva conceptual o filosófica, sino desde la coordinación. Fue un proyecto multidisciplinar, participaron más de 100 profesionales, sanitarios, no sanitarios, pacientes incluidos, gestores, etcétera, y luego, por supuesto, fue revisado por las comunidades autónomas y por las sociedades científicas de referencia. Esta estrategia se realizó con una metodología relativamente sofisticada. No voy a entrar en detalles porque llevaría más tiempo del que queremos, pero quiero decir que la selección de los puntos críticos que se realizó, la selección de las acciones, de los indicadores, se hizo por procesos iterativos, discutidos en equipo de manera multidisciplinaria. Este es el esquema conceptual que plantea de la salud, es decir, desde la izquierda, que serían los niños, las personas sanas, hasta la derecha, en que fallecen, se cruza todo lo que es la vida de cualquier persona. Una persona sana, una persona enferma pero que no lo sabe, como ocurre con las enfermedades cardiovasculares. Luego, cuando debutan con enfermedades agudas o crónicas, entran en el sistema de salud, sobre todo en la zona hospitalaria, que es el centro del diseño de nuestro sistema sanitario, lamentablemente, pero es así, y luego salen en la fase terminal, etcétera, la muerte. Esto quiere decir que las fuentes de entradas de información son la sociedad, son la atención primaria, son los sistemas hospitalarios, son los sistemas de atención crónico, e idealmente deberían conectarse con el sistema sociosanitario, que realmente prácticamente no funciona en España, pero que es una necesidad que vamos a atender. Meto una cuña mía, es o cambiamos el sistema, un sistema hospitalocéntrico como tenemos no es sostenible en el futuro. Por tanto, y parte de ese cambio tendrá que apoyarse en la conexión de toda la información en la sociedad y en los pacientes, incluso las personas antes de ser pacientes. Por tanto, le damos especial importancia a ellas. Otro aspecto que le damos mucha importancia son las fuentes de salud y las fuentes de pérdida de salud. No todo es a nivel individual, hay aspectos que son sociales, hay aspectos que son de la ciudadanía, del entorno, del ambiente, socios, sanitarios, económicos, género, etcétera, que también se consideran en la estrategia y que habitualmente no se usan normalmente en los sistemas de información y que habrá que empezar a plantearlos si hablamos de salud y no solo de enfermedad o atención sanitaria. Un reto más que ponemos. Los 3 ejes centrales de la estrategia son continuidad de cuidados, seguridad del paciente y conocimiento del estado de salud cardiovascular, es decir, datos, información. Es absolutamente clave, son ejes centrales de la estrategia y tiene 6 líneas de transversales, que es promoción de la salud y prevención, empoderamiento y participación ciudadana, gestión del conocimiento, investigación, desarrollo e innovación, equidad y abordaje integral de las personas con enfermedades cardiovasculares agudas y crónicas. Todo esto crea un sistema, digamos, entrecruzado de líneas longitudinales y transversales. Elegimos, porque era imposible abarcar toda la patología, las 4 que tienen más impacto: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte súbita y valvulopatías, y lo que crea es, digamos, un sistema matricial donde se cruzan ellos. Y lo que propusimos es este sistema matricial en el que los distintos contenidos de las líneas longitudinales, sobre todo por patologías, cardiopatía isquémica, arritmias, insuficiencia cardíaca, etcétera, se cruzaban con las líneas transversales.
Los expertos hicieron un mapa de color o de calor en el que seleccionaban cuáles eran las áreas necesitadas y a partir de ellas se desarrollaron las propuestas, creando un sistema relativamente complejo. Los que leáis la estrategia veréis que no es muy larga, pero es muy densa porque tiene un nivel de complejidad bastante importante. Pero sobre todo lo que pretendimos es que esto no fuera un brindis al sol. Es cierto que la estrategia, como decían en la presentación, tiene un concepto casi revolucionario de la visión que tiene respecto al modelo del sistema sanitario actual, pero de ninguna manera quisimos que fuera un brindis al sol. Realmente queremos que de esas necesidades y expectativas que son, se lleguen a los efectos deseados. Y para eso lo que se diseñó es una estructura que incluye desde estos ejes vertebradores que hemos dicho y esos puntos críticos, objetivos, acciones, resultados e indicadores para poder medir realmente que hacemos lo que queremos hacer. Por tanto, esta sería la estructura de la estrategia, es decir, hay una serie de ámbitos de actuación. Dentro de cada ámbito de actuación se identificaron unos puntos críticos, en cada punto crítico objetivos estratégicos, acciones para resolverlos e indicadores para medirlos. Aquí tienen, son 27 puntos críticos, 99 objetivos estratégicos, 134 acciones y 61 de indicadores. Evidentemente sería imposible presentarlo, es muy aburrido todo ello, pero quiero que sean conscientes de la magnitud de la apuesta que se hace y de la importancia que tiene la información para poder, digamos, avanzar en ello. Por tanto, sin más, voy a pasar a la parte de la metodología que Germán es el que ha coordinado principalmente, pero para que vean también cómo, de otra manera no podría ser tampoco, nos apoyamos en el conocimiento de la información y de los datos para poder avanzar ellos. Si no conseguimos integrar dentro de la estrategia la participación de los sistemas de información y el linkar las fuentes de información, los sistemas de información, etcétera, hasta los indicadores, no podremos desarrollarla. Bueno, como comentaba Héctor, este ha sido un poco nuestro viaje. Un poco mi misión ha sido tratar de ayudar a generar este viaje de una forma más clara, ¿no? Por tanto, ha sido un modelo que está montado por un lado de arriba abajo y por otro lado siendo conscientes de que toda su puesta en marcha tiene que ser de abajo arriba. Por eso lo que decidimos fue optar por para no inventarnos un modelo, ya los hay inventados, pues coger un modelo de mapa estratégico, con lo cual lo que definimos arriba fueron primero las necesidades y expectativas de salud por un lado y paralelamente lo que tenía que ver con las necesidades de eficiencia y sostenibilidad, de ahí deducir cuáles eran los procesos clave en el sistema y para que esos procesos se pudieran ponerse en marcha, qué conocimientos, desarrollos, estructuras e innovación teníamos que poner debajo. Porque es obvio que después hay que empezar al revés. Si no tenemos las estructuras, como decía, como se decía esta mañana, ¿no? Como se comentaba un poco en el modelo de sentar las bases y de sentar las prioridades, pues lo que se ha tratado aquí también es de, en ese sentido, como decía Lola, sentar cuáles son las bases también desde un punto de vista estructural para que podamos avanzar en ese sentido. Y al final, en este modelo, pues todos, ahí voy a pasar muy deprisa, en todos los casos hay una definición de pues, el punto crítico del que se trata, los objetivos generales y los específicos, y todo ello se ha codificado para que cuando le unamos a esos objetivos los indicadores, podamos tener después el cuadro de mando directamente sin tener que volver a trabajar sobre él. Entonces, en este mapa de necesidades, como no podía ser de otra manera, lo que se ha visto es necesidades que tenían que ver con resultados, que en la parte de salud pues son los obvios, es efectividad, es seguridad, es el tema de calidad percibida y de experiencia de paciente y todo el modelo de equidad, tanto en el sentido de equidad de acceso como de desigualdad de resultados. Y en la parte de eficiencia, pues los temas de sostenibilidad, de racionalización y optimización del uso de recursos, de mejora del coste-efectividad y sobre todo de los conceptos también del coste de oportunidad. ¿Qué perdemos si seguimos haciendo determinadas cosas que no tendríamos por qué hacer? Es la tecnología que es muy humana también.
y que también le pasan cosas. Bueno, lo que nos dimos cuenta mientras recuperamos la imagen es que si queremos realmente los resultados, aquí está ya, si queremos los resultados finales, tenemos que asegurarnos que hay unos resultados intermedios que tienen que ver con los actores. Si no tenemos a los actores en nuestro modelo, difícilmente vamos a conseguir los resultados. Y por tanto, para cada una de las diferentes líneas necesitábamos la sensibilización y la capacitación, digamos, lo que tiene que ver con los autocuidados en los pacientes que ya están diagnosticados, el que la población que todavía no es paciente o que es mejor que no lo sea, qué conocimientos debe tener desde el punto de vista de salud y cómo además entre los profesionales somos capaces de optimizar los abordajes. Estos harán los que después llevarán a indicadores de resultados. Por debajo cabrían los procesos clave, que lo mismo para cada una de esas áreas, pues serían la promoción de hábitos saludables y perspectiva de género muy especialmente. Sabemos que hay muchas diferencias de resultados basadas en género y no únicamente. Los procesos integrados, la continuidad asistencial y la seguridad y los temas de implicación tanto profesional como social, ¿no? Procesos. Y por debajo de esa estructura, la preparación, los sistemas de información y el seguimiento, lo que se comentaba también esta mañana, la gestión del conocimiento, pero por debajo la innovación técnica y organizativa y con todo ello los sistemas de información. Y esto es un poco lo que se ha tratado de hacer y estructurar. Con eso lo que se ha llegado es a esto, a un mapa de objetivos que les invito a que puedan ver en la propia estrategia, que los objetivos obviamente es la mejora de resultados de salud, la equidad y la sostenibilidad en la parte de arriba, para lo cual es necesaria una mayor autonomía y capacitación de todos los actores. Para ello hay que mejorar procesos sociales y profesionales, tanto de estados de vida como de atención a las personas con enfermedad cardiovascular y por debajo tener unas disponibilidades de recursos. Como ven, cada una de esas líneas lleva por debajo unos espacios. Al final hay 5 líneas de acción que tienen que ver con los resultados y 10 líneas de acción abajo que tienen que ver con los procesos. Procesos que son indispensables para obtener los resultados. Con lo cual, cuando este mapa de objetivos con sus resultados y sus procesos le ponemos indicadores, tenemos el cuadro de mando. Entonces, lo que se ha hecho es para cada una de esos pequeños espacios pedirle también a los miembros de los grupos de trabajo que definieran para cada uno de esos indicadores pues tanto aspectos que tenían que ver con el método como aspectos que tenían que ver con el resultado. Y como salían muchos al final, como ha comentado Héctor, lo que se les pidió también dentro de la metodología es que se seleccionaran aquellos que parecían indispensables para un primer paso. Y esos son los que están en negrita y con un asterisco, y que aparecen así también dentro de la propia estrategia. Entonces, como ven, en todos los indicadores hay tanto la parte de proceso como la parte de resultados y al final hay unas fichas de indicadores con una descripción, con una fórmula propuesta y con unas fuentes propuestas que algunas de ellas hay que terminar de rellenar. Como ven, es igual, está hecho en todos. Por lo tanto, 61 indicadores. Sin los sistemas de información no tenemos nada. Sabemos que en nuestros sistemas de información actuales hay algunos de esos indicadores que no nos permiten calcularlos y, por lo tanto, pues habrá que trabajar en ellos. Y por eso lo primero que plantea la SCAB en el primer año es el convocar tanto a las comunidades autónomas como desde el propio Ministerio, a los actores que tienen que tener que ver con la puesta en marcha de este modelo para que nos ayuden a terminar, digamos, de planificar la forma de hacer esos indicadores. Sobre esos 16 indicadores inicialmente seleccionados, tener el cuadro de mando integral, ¿no? Y bueno, pues lo enlazamos con el reto de las 5 preguntas que os habíamos planteado. Y un poco como resumen, estas son las respuestas que se han dado. Hay que pensar que si esto se lo hubiéramos dado a un grupo de chimpancés, habrían salido 20% a cada uno. O sea que afortunadamente ha salido diferencias, quiere decir que hay una inteligencia detrás de la decisión. Y lo que dice, que hemos resumido ahí, es que al final lo que le habéis dado más importancia de entrada
aunque tiene truco porque las preguntas eran muy genéricas y muy amplias, y ahora os comentaremos alguna cosa de los subtítulos, lo que le habéis dado más importancia es a los prompts y a los prems, a la incorporación de los resultados planteados por los pacientes, tanto de resultados como en experiencia, lo cual es muy loable, pero también un tanto utópico como primera medida, y bueno, ahora lo comentamos. El segundo que le habéis dado importancia es a lo que comentábamos de un rediseño de los modelos de historia clínica. Entonces parece muy razonable, puesto que eso va hacia cómo somos capaces de recoger las opiniones de los pacientes y cómo somos capaces de cambiar el modelo en el que recogemos las opiniones de los profesionales, que es la historia clínica, ¿no? Por debajo, lo siguiente es la calidad de procesos, que ahora comentaremos un poquito, y a lo que le habéis dado por debajo del grupo de homínidos, sería lo que está ahí por debajo, sería el automatismo en recoger resultados clave, que bueno, habrá que ver también por qué lo habéis puesto por debajo de la media, y otro que tenía que ver con acuerdos entre instituciones para vincular datos y vincular resultados. Entonces, pues bueno, vamos a comentar un poquito rápidamente cada uno de ellos. Bueno, uno de los aspectos más interesantes es que la más votada, primero, es que las diferencias son relativamente pequeñas. No sé si eso implica que realmente hay mucha discrepancia de opinión o no sabemos mucho sobre lo que hay que hacer, o la otra visión también es que tenemos tanto que hacer que cada uno lo ve de distinta manera. Yo tengo la percepción de no es que no sepamos, es que yo creo que cada uno, pero se ve desde distintas perspectivas. Me interesa mucho, es interesante, yo estoy de acuerdo con Germán, que haya ganado el incorporar los resultados de los pacientes, que todo el mundo estamos de acuerdo, todo el mundo habla de ello, pero nadie los tiene. Entonces, es claro que es una prioridad, pero lo que no sé si debería ser la primera prioridad porque no tenemos nada de esto. Y también es muy interesante que el último sea lo de los acuerdos, cuando uno de los mayores lastres que tenemos es que seguimos funcionando en silos desde el punto de vista de información. En la historia clínica donde yo trabajo de los hospitales no se contempla con otros hospitales. En Madrid, primaria tiene una historia distinta etcétera. Entonces, si no conseguimos que las comunidades compartan, etcétera, una estrategia, por ejemplo, como esta, de perspectiva estatal, difícilmente podremos ir a ninguna parte como no empezamos a llegar a acuerdos de colaboración y de cooperación y de compartir datos. El análisis, bueno, Germán tenía mucho interés, pues está muy enfadado porque ha salido una de las que él quería, de las que no ha salido, entonces quiere que las presentamos. Bueno, pues solo hacemos un análisis muy rápido de las preguntas. Yo soy clínico, entonces, por ejemplo, uno de los lastres que tenemos en los clínicos es que trabajamos para una historia clínica donde está toda la información, pero no tenemos retorno. Realmente toda la información relevante del paciente está en la historia clínica electrónica. Si fuéramos capaces de crear sistemas que nos integraran esa información, nos dieran resultados, estadísticas, avisos, alertas, etcétera, y me gusta ver cómo ya alguien va traduciendo en resultados específicos, se muestran esto, creo que tendríamos un avance, y el incorporar aspectos del diagnóstico, del pronóstico, de avisos, de seguridad, de indicadores de calidad, desde luego a los clínicos nos importa mucho, y bueno, es cierto que parece que se comparte con eso, ¿no? El segundo es el de automatizar la recogida de resultados pertinentes. A mí me han encantado las curvas de Osakidecha. Creo que tenemos que ir a conseguir, en efecto, resultados reales, pero ojo, a veces hay que tener cuidado con esas curvas porque puede que los pacientes de los distintos hospitales sean distintos, los tratamientos que se aplican sean distintos y hay que tomar medidas de ajuste. Y la medida esta que se proponía tenía que ver con eso, hay que automatizar también los resultados, la información, no solo la más básica, sino cuando vamos a ir a avanzar a, digamos, explotación de estos resultados en este tipo de efectividad que se hablaba antes, necesitamos automatizar un nivel de información más importante. Por tanto, también es relevante esta respuesta.
Os estamos volviendo locos a los de los micros. Gracias. Entonces, la tercera propuesta que hacíamos, y que ha quedado también la tercera en cuanto a la selección, era definir e incorporar indicadores de calidad de procesos. Claro, procesos no es que lo vea el traumatólogo o que lo vea el cardiólogo, que es lo que casi nos dan la mayor parte de las historias clínicas que tenemos cuando le decimos que proceso es quien lo ve. No, no se trata de eso. Al final lo que se trata también en el caso de la estrategia es de facilitar el saber cuáles son las cajas, esas cajas que nos contaban esta mañana para hacer el análisis de proceso y para hacer la minería de procesos, definir cuáles son esas cajas básicas en cada uno de los modelos, porque encima los pacientes tienen la manía de tener varias enfermedades a la vez, es decir, de estar metidos en varios procesos. Pero en lugar de ser ordenados e ir en el mismo nivel en todos los procesos, en cada uno de los procesos van en un nivel diferente. Y además a un ritmo diferente. ¿Por qué nos complican tanto la vida, no? Claro, esa es la realidad. Y por lo tanto, o somos capaces de tener una herramienta que nos permita estas interconexiones o va a ser difícil. Por eso cuando nos referíamos a procesos, nos referíamos a toda esa complejidad. El cuarto era lo de los acuerdos de colaboración que han tenido tan poco apoyo, ¿no? Y que no es que esté enfadado, pero que al final es muy complejo, claro que es muy complejo. Y es muy complejo porque hablamos tanto de los modelos federados, de lo que tanto habéis estado hablando, hablamos de las responsabilidades administrativas y o políticas, hablamos de la capacidad o no de dar acceso a datos abiertos, a cómo damos esos datos abiertos, y a cómo somos capaces de tener la gobernanza, que también se ha insistido mucho, en el uso de esos datos. Claro, eso es fundamental, lo comentábamos esta mañana, pero evidentemente es muy complejo también. Y por último, esto que ha sido lo fundamental, lo de los PRONs y los PREMs, sí que nos ha encantado eso, lo que es dar la voz al paciente. Pero esto, si os fijáis, supone un cambio trascendental en lo que pensamos que son las historias clínicas. Hasta ahora la historia clínica es el resumen de lo que una serie de profesionales han opinado en un momento determinado. Y parte de esa opinión recoge preguntas que se le realizan en un momento determinado a los pacientes. Entonces le preguntamos si ha estado vacunado de algo y si nos dice que sí, ponemos que sí y nos lo creemos como una verdad absoluta y queda registrado como una verdad en la historia. Sin embargo, tenemos dudas de aceptar que el paciente de alguna otra manera nos pueda decir que ha sido vacunado. Tenemos una incoherencia muy importante en cuál es la construcción de la historia clínica. Entonces, para este modelo, que es un modelo de salud, o somos capaces de cambiar esa estructura y de que no tenga necesariamente que pasar por el profesional que la filtre, y somos capaces de recuperar datos de muchos otros aspectos, entre otros los datos de situación social, de situación laboral, de formación, de situación socioeconómica. Todos esos muchas veces nos los da el paciente, pero otras veces los podemos obtener de otros sitios y deberíamos poderlos incorporar a lo que es una historia de salud. O sea, aquí ya no hablaríamos de una historia de enfermedad, no hablaríamos de una historia hospitalocéntrica, sino que estaríamos hablando de una historia de salud. Por eso, en ese sentido, sí que creemos que es un tanto revolucionario y que claro que es difícil introducir aspectos sobre el impacto emocional en los pacientes, pero preguntarle a los oncólogos si eso no tiene importancia en el seguimiento de los pacientes. Y que eso no tiene el mismo ciclo, porque puede cambiar en un mismo día, o cuando entran a hacerse un tratamiento ambulatorio, no es lo mismo mientras están esperando en el sillón, cuando les están administrando la dosis o cuando se van a casa. Y eso hay que saberlo, porque cambia el modelo de atención y probablemente cambie también los resultados. Entonces, si eso hemos sido capaces de hacerlo para oncología, ¿por qué no somos capaces de hacerlo para otros aspectos? Pues de alguna forma ese es el reto que os planteamos, que al final todo este rediseño, aspectos, como veis, que tienen que ver con aspectos de proceso o con aspectos de resultados, son los que pensamos que realmente puedan ser capaces de cambiar el sistema. Y eso es un poco el mensaje que os queríamos dar y la ayuda que os queríamos pedir. O sea, esta estrategia será imposible realmente si los que sois responsables de los sistemas de información y de los sistemas de organización no colaboráis o no nos ayudáis, no ayudáis a la sociedad a que esto se pueda implantar. Muchas gracias.
Sí, yo el primero creo que, si veis la amplitud de la estrategia va a todos los niveles y desde el punto de vista de datos va desde el uso individual y una de las cosas, lo del rediseño de la historia clínica electrónica es porque mucha de la información de los pacientes no retorna o tienes que buscarla para hacerlo. O sea que yo creo que hay que ir desde la microutilización hasta los datos masivos. Por supuesto que hay varios escenarios donde se pueden hacer. Cuando hablamos de salud y hablamos de salud a nivel estatal, estamos hablando de salud poblacional. Necesitamos datos epidemiológicos, de salud, de dónde estamos desde el punto de vista de estilos de vida, de dieta, obesidad, que es una de las epidemias que viene, consumos, etcétera, y eso muchas veces se pueden sacar de lo que se venden en los supermercados, etcétera, de la actividad física que hace, es decir, se pueden sacar desde el punto de vista muy básico de lo que es salud, estilos de vida, niveles, por supuesto, poblacionales de tensión arterial, colesterol, los factores de riesgo, etcétera, y, por supuesto, a niveles, digamos, ya de una vez entrada en el sistema sanitario. Atención primaria es absolutamente clave volcarse en atención primaria. O sea, toda la población está en atención primaria. No hacemos más que fijarnos en los hospitales. Ojo, yo soy cardiólogo, trabajo en un hospital, pero donde están toda la población es en la atención primaria. Hay que explotar toda la información de atención primaria porque eso es la población y eso es lo que previene o lo que posibilita. Y luego en el hospital tenemos información masiva. Entonces, lo que pasa es que es imposible, hasta ahora no hemos sido capaces de juntarla, etcétera, para ver cuáles son las tendencias, hacia dónde vamos, dónde realmente hemos hecho el cambio. Entonces, seguimos utilizando estadísticas básicas, observaciones básicas y todavía no tenemos, primero, las fuentes bien coordinadas y juntadas para poder juntar toda esa información y segundo, para analizarla, pero claramente es complementaria con el sistema bastante poco sofisticado que tenemos de análisis de datos que tenemos, pero sin duda tiene que hacer. Pero yo creo que primero hace falta un trabajo de realmente, y va la estrategia por ahí, de preparar el campo para poder obtener esas fuentes de información. Sí, hombre, insistiendo un poco en esa línea, se ha comentado también aquí esta mañana, claro, hacemos una diferenciación del uso primario y del uso secundario, entendiendo que el uso primario es el que se hace directamente, digamos, para la atención del paciente. Pero yo creo que hay una cosa que también ha salido aquí a lo largo de estas jornadas, que son todos los modelos de ayuda a la toma de decisión. Y esos están basados realmente en un modelo que sería uso secundario. Con lo cual, yo un poco el mensaje de aquí es que tanto el uso primario como el secundario lo que tienen es que redundar en beneficio del objetivo, que es mejorar la salud del paciente. Y por tanto, que cualquiera de esos dos usos lo que hay es que ser capaces de engarzarlos. Y engarzarlos dentro de un modelo, en este caso lo que hemos hecho es un modelo de las bases, como decía Lola, sentar las bases sobre las cuales hay que discutir el tema y ahora los tecnólogos serán los que tengan que decir cómo se hace ese acceso. Yo no me voy a decir cuál es el modelo que haya que hacer de ayuda a la toma de decisión. Ahí lo que sí que se ha visto es cuáles son las necesidades. Entonces, frente a esa necesidad, dame un modelo que me ayude.
Y no al revés. Mira, tenemos unos modelos estupendos, a ver cuál nos compras y que lo adaptas a tu necesidad, ¿no? O sea, que lo que se ha tratado es de poder revertir un poco ese modelo. Si me permites un pequeño matiz semántico, la ayuda a la toma de decisiones puede ser un uso secundario o puede ser un uso primario cuando es para los pacientes. Y esto sí que creo que tenemos muchísima posibilidad de explotar la información para ayudar a los médicos o a los propios pacientes o a los ciudadanos. Se podría hacer a través del propio móvil, etcétera, para su propia dieta, su propia actividad física. Ya empieza a haber pilotos, etcétera, pero es un uso primario el decir, señor, tiene usted un paciente con este diagnóstico, con estos aspectos, se da cuenta de que debería hacer esto o debería seguir tales guías o tiene que tener estos objetivos, etcétera. Y esto a mí me parece que es primario y no se está utilizando. Entonces creo que es secundario cuando hablamos ya de decisiones más macro, tipo político, tipo gestión, organización, pero es un uso primario cuando son decisiones en pacientes y esto casi no lo estamos utilizando. Hemos visto algún ejemplo que son pioneros, están genial, pero esto debería ser sistemático, porque además aumentaría mucho la eficiencia del sistema. Bueno, pues nada, muchas gracias. Como has comentado, vamos a dar una pequeña visión de lo que tenemos como título en la jornada, que es la vigilancia epidemiológica de nueva generación. La idea que, como lo hemos planteado, es enfocar esta vigilancia epidemiológica dentro de lo que sería la estrategia de salud pública y luego ver cuál ha sido el resultado del cuestionario y enlazar esas cuestiones relativas al concepto de vigilancia. Bueno, ya en la Ley 33 del 2011 se planteaba que había una necesidad de tener una estrategia de salud pública que considerara la salud y la equidad en todas las políticas públicas que se llevaran a cabo, que se llevaran adelante. Entonces, esta estrategia reciente que tenemos del 2022 lo que trata es de cumplir, por una parte, con hacer el cumplimiento legal que teníamos marcado y, por otra, un compromiso de país de llevar esto adelante. Es la primera estrategia nacional en salud pública y sí que es cierto que, bueno, creo que la salud pública es un elemento que ha estado un poco olvidado y que ahora con el tema del COVID se ha puesto muy de manifiesto, pero haciendo solo un repaso de los elementos que incorpora, pues tendríamos toda la parte de prevención y promoción de la salud. Todos están supervisando pues lo que comen nuestros niños en los comedores, nuestros ancianos en las residencias, en los hospitales, los que están pendientes de que no se abra una oficina de juego al lado de un instituto o una oficina de apuestas. Todo el tema de salud sexual y reproductiva está también dentro de salud pública, el tema de ejercicio físico, la parte del control animal. Entonces, cubre todo lo que deberíamos tener en cuenta para no tener que acabar en una atención sanitaria, que es a lo que estamos todos más acostumbrando. Entonces, creo que hay que dar peso a este modelo y trabajar en un proyecto, en un modelo más preventivo y no tan correctivo como estamos actuando ahora. Dentro de estos elementos que incluye la estrategia, destaca pues, la red estatal de vigilancia en salud pública, que veremos con un poquito más de detalle qué es lo que trata de conseguir. Esta red estatal de vigilancia lo que pretende es coordinar los diferentes sistemas que tenemos actualmente, que existen, incluir no solo las enfermedades transmisibles, sino también las enfermedades no transmisibles, incorporar, como se ha mencionado antes, los determinantes en salud, pues el tema de la obesidad, del ejercicio que hagamos,
Y, sobre todo, y relacionado con la ponencia que traemos, es tener un sistema de alerta precoz y de respuesta rápida. Si vemos la estrategia, tiene 4 líneas, no la vamos a detallar, solo nos vamos a centrar en las que hace referencia a la vigilancia. La segunda línea estratégica lo que plantea es modernizar la vigilancia en salud pública y garantizar la capacidad de respuesta. Tenemos otras líneas, como hemos visto, la prevención y la promoción, pero hay que modernizar nuestro sistema para que tengamos mejor capacidad. ¿Y cómo lo modernizamos? Pues uno de los elementos, y voy directamente a lo que sería la línea estratégica 2, la acción 3, sería mejorar la respuesta ante las amenazas que supongan un riesgo para la salud pública, tanto a nivel local, regional, nacional o internacional. Es importante ver que es las amenazas que supongan un riesgo. No todas las amenazas pueden suponer un riesgo. Creo que todos que nos movemos en tema de gestión de proyectos tenemos el concepto de riesgo conocido y hay diferentes fórmulas para calcular el riesgo. Podemos ver el producto entre la amenaza y multiplicado por la vulnerabilidad. Cuanto más vulnerable es la persona, pues esa amenaza sí que se convierte en un riesgo. Cuando hemos empezado las campañas de vacunación, han empezado por los grupos más vulnerables. ¿Por qué? Porque eran a los que esa amenaza de la enfermedad podía llegar antes. Pero la vulnerabilidad no es solo por edad, puede ser también por una debilidad social y por ese enfoque sociosanitario que tenemos que incorporar. Podemos ver que una persona en principio está bien, pero si vive sola, pues no se va a poder, no va a poder limitar sus movimientos y que se va a ver obligado a salir, a desplazarse y a lo mejor estar en situaciones de riesgo. Podemos medir este riesgo también como el peligro multiplicado por la exposición. Todos recordaremos de no puedes estar en un sitio cerrado durante 15 minutos. ¿Y por qué 15 minutos? Pues porque alguien habría hecho ese cálculo de 15 minutos. Ese es el tiempo de exposición máximo que se había calculado. Entonces, esto viene un poco relacionado por esto. ¿Cómo somos capaces de dar esta respuesta? Y dentro de esta acción tercera, ¿cómo mejoraríamos esta capacidad de respuesta? Pues desarrollando sistemas de alerta precoz, y ahí es donde viene la vigilancia de nueva generación, sistema de alerta precoz y de respuesta rápida. Tenemos que ser capaces de llegar antes y de actuar mejor. Ya vemos en otros aspectos de la vida cómo se ha ido modernizando cada vez los sistemas de detección de terremotos son capaces de avisarte cuanto más tiempo, con más tiempo para que te dé tiempo a recuperarte. Pues diferentes elementos que van surgiendo para mejorar, pues me viene a la cabeza ahora la estabilización. Cuando haces una cámara de fotos ya no sale ninguna foto movida porque ya tenemos el estabilizador dentro. Pues habría que todas estas innovaciones que son ideas que aportan valor, cómo las trasladamos al ámbito de la vigilancia para poder ser capaces de, pues como digo, de llegar antes y de llegar mejor. Pues comentar alguna iniciativa que estuvo en Valencia, el tema de la detección del agua, que veíamos como días antes o meses antes ya podías predecir qué es lo que iba a ocurrir. Bueno, pues con esta pregunta de vigilancia de nueva generación y qué cosas podíamos hacer para mejorar, es como se plantea la pregunta, y ahora doy paso a Manuel para que continúe de cómo anticipar la carga de enfermedad previsible. Sí, hola. Gracias, Llano. Bueno, pues el ejercicio que hicimos un poco hablando de vigilancia epidemiológica de nueva generación, sí. Hizo un poco recogimos el encargo de Jesús, ¿no? Y bueno, cómo anticipar carga de enfermedad, ¿no? Y aquí lo importante es que evidentemente hay una estrategia que acaba de comentar Llanos, que es una estrategia nacional y es una estrategia muy voluntarista. De reciente creo que han participado un grupo muy extenso de profesionales de diferentes ámbitos y comunidades autónomas. Y veníamos comentándolo anteriormente, la salud pública era siempre la olvidada, ¿no? Llegó COVID y de repente todo el mundo pensó que qué importante es tener
una buena estrategia de salud pública o tener unos sistemas principalmente de información y basados en datos reales y veraces para poder articular todos los mecanismos que tienen que, digamos, las acciones que son necesarias establecer cuando pues, tenemos una amenaza, tenemos un nuevo virus emergente o tenemos una amenaza de listeriosis o de virus de cualquier tipo, ¿no? Entonces, bueno, parece que ahora hay más conciencia y en esa línea queríamos pulsar un poco la opinión en el cuestionario que se lanzó sobre qué acciones son las más prioritarias, ¿no? Porque es verdad que hay que hacer muchas cosas, y lo ha pasado en COVID, ¿no? Hay comunidades autónomas que estaban más preparadas porque tenían esa infraestructura, por así decirlo, quizá armada, y han tenido solamente que implementar pues, ciertas parametrizaciones, ciertos procesos, articular algún mecanismo con más información, pero básicamente tenían la arquitectura montada. Pero ha habido otras comunidades que lo han tenido más complicado, porque básicamente estaban en pañales, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un recorrido, hay diversos grados de madurez, pero es verdad que hemos planteado esas cuestiones que hay ahí, ¿no? Las leo rápidamente, pues bueno, modificación en tiempo real de los algoritmos en función de los resultados y autoridad científica, cooperando en el transporte urgente de marcadores de alto coste y significado por parte de los laboratorios especializados, identificando patrones de riesgo ambientales, laborales y testados con inteligencia artificial, de manera que supongan ese punto de entrada de esas nuevas alertas. Lo comentaba ahora mismo Llanos, es un ejemplo perfecto, una sonda en las aguas, por ejemplo, pues puede determinar, en ciertos casos, qué puede estar sucediendo en esa población cuando estamos analizando las aguas residuales, ¿no? de una población determinada, ¿no? Bueno, pues son mecanismos que empiezan a identificar de manera temprana algunos patrones o algunas cosas que están sucediendo, ¿no? La normalización terminológica. Llevamos 2 días, 3 días, ¿no, Carlos? Hablando de normalización y lo importante, ¿no?, que aplicar pues, estandarizaciones, ¿no? Y luego la interoperabilidad. Yo creo que en el tema de COVID, clarísimamente, es donde todo el mundo ha entendido perfectamente que la interoperabilidad no es opción, no es opcionable, es necesaria entre los nodos de las comunidades y, por supuesto, con el nodo central, con el Ministerio. Y luego, pues bueno, incorporar esta función, digamos, de identificar esos patrones o esos elementos informacionales en las historias clínicas. Yo creo que está clarísimo, que comentaban en la ponencia anterior, la historia clínica es la clave, es decir, ahí está la información, ¿no? Entonces, pensábamos también que esto podía ser un elemento necesario de pulsar la opinión, ¿no? Ahora veremos los resultados, porque bueno, son muy repartidos, ¿no?, como casi todos los talleres, pero quiero hacer ahora mismo un inciso y sacar aquí este ejemplo de una noticia, ¿no?, que dice, bueno, detectan un brote de caso de viruela del mono ocasionado en un negocio de piercing, ¿no? Claro, aquí vemos, por ejemplo, varias cosas, ¿no? Ya lo he traído aquí porque creo que, digamos, que explica muy bien el relato que sucede a continuación. Es una cosa que sucede en el ámbito cotidiano, es decir, es una empresa, un negocio que hace piercing, pero que activa un mecanismo de salud pública, de vigilancia epidemiológica, como es la viruela del mono, que es una amenaza que tenemos realmente ahora, ¿no? Y claro, esto sucede en un ámbito que no es un centro de salud, esto no es un hospital, esto no es un sitio donde podamos rápidamente identificar ese elemento de clasificación y ese diagnóstico de viruela del mono, sino que esto sucede en un sitio que incluso está muy al margen de los sistemas sanitarios, ¿no? Automáticamente, y ahora veremos, hay que articular todos los mecanismos necesarios desde salud pública para detectar quiénes son las personas que han estado implicadas, cuál ha sido la exposición que han tenido en los días posteriores, con quién han estado relacionados, qué personas han podido pasar por ese negocio previamente y que no sabemos que se han contagiado. Es decir, hay que articular una serie de medidas y poner medios para que eso, pues, evidentemente, quede erradicado, ¿no? Y ahora veremos cómo viene este relato viene al caso, ¿no? Bueno, estos son los resultados de la encuesta que se lanzó y que, bueno, tenemos ahí un reparto muy equitativo entre 4 opciones. Hay una que tiene menos votaciones, pero claramente ha sido la primera más votada, ha sido la implementación de inteligencia artificial para la detección temprana de esos patrones, ¿no? Yo creo que es verdad que en este foro pues, nos mueve mucho el ser innovadores y el hacer
algo diferente y evidentemente esa incorporación de tecnología habilitadoras mediante inteligencia artificial que permitan llegar antes a las amenazas de salud pública, pues evidentemente está en prioridad, ¿no? Y parece que es la más votada. Y en segundo lugar, no podía ser menos, lo que sería la aplicación de estandarización, terminologías, ¿no? Y voy a verlo aquí porque no veo exactamente la respuesta. Normalización terminológica aplicada a la interoperabilidad, ¿no? Y ahora veremos un poco cómo hemos planteado, ¿no? Porque Jesús nos dijo, oye, hay que generar debate para ver si se cambia la opinión, porque esto es una encuesta que se ha hecho antes del miércoles, ¿no? Durante estos 2 días han pasado aquí muchas cosas, se han hablado de muchos temas y quizá podíamos cambiar de opinión y repriorizar estas acciones, ¿no? En este caso, nosotros hemos planteado un poco eso y queríamos centrarnos en las 2 primeras para generar un poco de debate a continuación, en los pocos minutos que nos queda, y tampoco voy a ser muy extenso porque ya estamos todos muy cansados. Pero simplemente por comentar de qué estamos hablando, nos vamos a centrar solamente en las 2 primeras, las más votadas, que yo creo que nos interesa a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de esa identificación de patrones de riesgo y ambientales, pues hemos pensado en cuatro temáticas que pueden estar, digamos, accionadas, ¿no? En primer lugar, sería la inteligencia artificial en la detección de nuevas alertas, ¿no? Y aquí he hablado de agua, alimentos, y por ejemplo el caso de la empresa de piercing estaría también impactada, ¿no? Entonces, bueno, aquí claramente pues la identificación y monitorización de síntomas en fases tempranas, pues mediante, por ejemplo, lo que decíamos, una sonda en las aguas residuales que permita identificar pues, un cambio de comportamiento en esas aguas, porque hay una población que está cambiando de alguna manera algo en su salud, ¿no? La identificación de factores de riesgo en ciertas patologías, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha comentado antes, ¿no? El tema de polución, ¿no? Qué importante es saber el nivel de polución en el aire en determinadas épocas del año para población infantil con asma. ¿Por qué? Porque se sabe que se incrementa el número de urgencias hospitalarias y el número de consultas cuando hay una contaminación ambiental determinada en una población que es susceptible o sensible a esa situación, ¿no? Yo creo que es muy importante tener identificado, y se ha comentado anteriormente, que esos valores vayan de manera rápida y temprana al propio ciudadano. Es decir, si sabemos, ya tenemos la historia clínica de un paciente, de una persona, tenemos mecanismos para relacionarnos con él, porque ya tenemos apps que nos vinculan con el sistema sanitario, podemos hacer y debemos de hacer que esa alerta ya no solamente sea en ámbito de salud pública, sino que vaya al ciudadano y ese día pues tome ciertas precauciones porque hay una condición ambiental que le dice que ten cuidado porque a lo mejor no deberías de hacer deporte o no deberías de hacer algo, ¿no? Bueno, pues eso es importante, ¿no? El análisis de sentimiento en redes sociales, ¿no? Aquí hay un elemento que es bastante transgresor, que es intentar identificar mediante algoritmos de inteligencia artificial qué conversaciones están sucediendo en el ámbito de las redes sociales a nivel público, ¿eh? Es decir, no estamos hablando de entrar en la privacidad ni irrumpir en la privacidad de nadie, que puede alguien pensar, ojo, pero no. Hay conversaciones públicas en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, que a veces pueden ser el inicio o pueden determinar alguna información que puede ser relevante para salud pública, ¿no? Y luego, evidentemente, todo esto hay que tener en cuenta las fronteras, ¿no? Las fronteras, nosotros pues, tenemos países, tenemos África ahí al lado, tenemos otros países también cerca y todas estas acciones creemos que deben de estar también sincronizadas con los países que nos rodean, ¿no? Perdón, ¿qué pasó? Vale, en segundo lugar, identificar patrón de riesgo social, ¿no? Y aquí también entran otros ámbitos que no tienen que ver solamente con el sanitario. Pero, por ejemplo, se ha visto en época de COVID que importante era saber si había un evento deportivo masivo a la hora de la transmisión de un virus, ¿no? Con lo cual, yo creo que conocer esas cosas que suceden en el entorno también son importantes de cara a salud pública, porque si conocemos también la transmisibilidad de un determinado virus, debemos de saber si hay un determinado evento, cómo se podrá comportar, ¿no? Y aquí lo que quiero traer en este punto es la posibilidad de hacer entornos de simulación, el what if, el qué pasaría, ¿no? Es decir, sabemos cómo se comporta un virus, sabemos cómo se comporta la sociedad y podríamos hacer entornos simulados para saber si habilitamos o no habilitamos, por ejemplo, como pasó en la COVID, ¿no? En la entrada masiva a estadios de fútbol o a eventos multitudinarios, porque podemos empezar a entender qué podría pasar si lo hacemos y tomar las medidas para evitar que se contagie o que haya ciertas acciones, ¿no?
En tercer lugar, identificación de patrones de circulación en agentes etiológicos, ¿no? Y bueno, aquí planteábamos algunas preguntas porque no sabemos muy bien si estos mecanismos se están capturando, se están articulando, quién los debería desarrollar y de quién depende, ¿no? Y aquí pues podemos centrarnos, por ejemplo, en la rabia, el virus de la rabia, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el virus de la rabia? Eso sabemos el comportamiento a nivel de cómo circula esos agentes etiológicos. Pues no lo sé, era una pregunta un poco para el debate, ¿no? Y en cuarto lugar, la detección precoz de brotes epidemiológicos de enfermedades emergentes, ¿no? Y aquí tenemos que pensar a quién le toca todo esto, porque claro, aquí involucra seguramente pues, otros países, otras realidades, ¿no? Y no sabemos muy bien cómo deberíamos de articularlo. Es verdad que al final terminan llegando, porque la libre circulación hace que cualquier cosa que salte en Tailandia, pues al final termina llegando a todos los países y da igual. Entonces, bueno, tenemos que pensar en esa arquitectura de eventos que hemos llamado, ¿no? Y eso sí que creo que es un elemento fundamental que deberíamos de articular dentro de la estrategia de salud pública, que es tener muy bien armado, por lo menos en la parte que nos toque, en cada uno, a nivel estatal, comunidad, etcétera, esa arquitectura de eventos para que cuando suceda algo inesperado, rápidamente con automatismos, poder articular las medidas necesarias, ¿no? Para la segunda respuesta, todas estas cuatro, digamos, ámbitos de conversación y de cambio estaban vinculadas a la acción más votada, y luego la segunda más votada, que ha sido la de normalización, ¿no? Tema de normalización, normalizando tecnología, aplicando interoperabilidad entre los nodos, pues, de comunidades autónomas y ministerios, ¿no? Pues está claro que esto se ha avanzado. Creemos que la COVID ha acelerado cierta implicación en cuanto a la interoperabilidad. No sé si mucho en cuanto a la normalización de terminología. Creo que todavía queda camino por hacer ahí. Y bueno, y cuál es el papel un poco del nodo central, ¿no? Lo de siempre, ¿no? ¿Qué papel juega el ministerio que en caso de COVID pues se ha, digamos, revitalizado ese papel que tenía antes de COVID, pero evidentemente pues tenemos que pensar entre todos pues cómo debería ser eso, ¿no? Y aquí, bueno, implicamos sistemas de laboratorio. Cuando hablamos de sistemas de información en cuanto a la interoperabilidad, en la mejora de esa interoperabilidad, estamos hablando de sistemas que suceden dentro, intrahospitalarios, por ejemplo, laboratorios, ¿no? O los laboratorios externos que tengamos concertados. ¿Cómo hacemos esa interoperabilidad con otras comunidades, como decía, con el nodo central y la sanidad privada, ¿vale? Y aquí sí que me detengo un poco, ¿no? Porque no sabemos muy bien, no sé si la estrategia de salud pública habla de la sanidad privada y de cuál es el papel que debe jugar en la salud pública el hecho de que haya cada vez más población que esté pulsando los servicios de la sanidad privada, ¿no? ¿Qué papel juega en la salud pública? ¿Cómo se deben de relacionar los sistemas de información de la sanidad privada con los sistemas de salud pública y con los sistemas asistenciales del ámbito público? Y bueno, aquí, como sabéis, hay un proyecto de unificación de la información o de la historia única de la sanidad privada, ¿no? De intentar tener esa información de manera única para todos los pacientes que hagan uso de los servicios de sanidad privada, pero tenemos que pensar también el siguiente paso, ¿no? Es decir, cómo esa historia de la privada pueda estar sincronizada y pueda estar interoperable con la sanidad pública, ¿no? Y ese sería el reto, por así decirlo, que deberíamos de saber que tenemos que enfrentarnos desde todos los puntos de vista, incluso el de la salud pública, porque también ellos son un agente, en un momento dado, del sistema y que formarán parte, ¿no? de la estrategia. Y en segundo lugar, sobre este punto de la normalización, pues evidentemente la normalización de los datos, y es lo que decía, ¿no? Llevamos 2 días comentando la importancia de la normalización, de la aplicación de estándares de codificación, ¿no? Interoperabilidad entre los sistemas de información, de vigilancia, evidentemente, independientemente de la plataforma tecnológica y del lenguaje de programación que se haya usado, ¿no? Codificando las variables. Yo creo que también ese es otro punto, ¿no? que tenemos que tener claro cómo codificamos esas variables y cómo hacemos esa unificación, porque bueno, creo que hay camino por recorrer ahí, ¿no? El tema del identificador personal único, evidentemente, está claro, ¿no? Es decir, tenemos que saber exactamente si queremos aplicar acciones relacionadas con lo que sucede cuando hay una amenaza de determinado virus, pues tenemos que identificar perfectamente quiénes son cada persona y cuál es su historial y recorrido, ¿no? Y luego, pues claro, hay el uso de variables no específicas pues, en cada uno de los sistemas de origen, ¿no? Yo creo que con esto
habíamos hecho la reflexión, por así decirlo, sobre las dos respuestas más votadas de la encuesta. Queríamos hacer el debate de cosas que pueden suceder ahí y las prioridades que establecen. Yo no tengo muy claro qué puede suceder en los próximos 12 meses o 24 meses relacionado con estas prioridades que acabamos de comentar, pero es verdad que hay que hacer cosas y que dar pasos, ¿no? El Espacio Nacional de Datos de Salud creo que será uno de los elementos fundamentales, ¿no? que puedan, digamos, ser eje tractor, ¿no? de todas estas palancas y cambios que tenemos que pulsar en el ámbito de la salud pública y que, bueno, pues tendremos que entre todos impulsar, ¿no? Y todos seremos responsables. Y ya por acabar, simplemente, como conclusiones, yo creo que la inteligencia, siendo la más votada de todas las respuestas que ha habido, a la pregunta que lanzamos, evidentemente la inteligencia artificial debe de estar vinculada al ámbito de la vigilancia epidemiológica y, bueno, pues remarcar simplemente, yo creo que la arquitectura de eventos es clave, es decir, tenemos que tener esa, digamos, identificación de cuando sucede algo que hay que hacer y no haya que pensar qué hacemos, sino que ya esté eso de alguna manera ya establecido. El tema de la normalización y la aplicación de terminología, evidentemente, ese será otro de los grandes retos a modo de conclusión que tenemos en los sistemas de vigilancia epidemiológica. Todo lo que es la propagación y alerta de manera automatizada, es decir, incluso aquí metería un elemento más que es la comunicación. Es decir, yo creo que otro de los puntos que la COVID ha puesto de manifiesto es cómo comunican los sistemas sanitarios cierta información a la sociedad, ¿vale? Porque al final provocan un cambio de comportamiento, es decir, ciertos mensajes que se daban, ciertas notas de prensa o ciertas intervenciones públicas de personas responsables provocaban cambios de comportamiento en la sociedad y algunos eran obligados porque había que seguir normas y otros eran pues recomendaciones. Y está claro que en salud pública lo que hace cada persona, lo que hacemos como colectivo, cómo nos comportamos, es algo que mucho de conciencia, porque teníamos que tomar decisiones como ciudadanos, ¿no? Y yo creo que aquí en la propagación de alertas de manera automatizada también hay que meter ese punto de comunicación eficiente y ser capaces de transmitir realmente los mensajes que queremos hacia la ciudadanía. Y evidentemente acciones, es decir, hay que hacer cosas. Al final, en toda la época de COVID hemos visto que había que hacer, es decir, no nos podemos quedar de brazos cruzados porque si no, entonces nos iba a ir muy mal. Entonces, bueno, este sería un poco a modo de conclusiones lo que queríamos comentar sobre las respuestas del cuestionario, como decía, que bueno, que en algún caso están muy vinculadas a la estrategia de salud pública que ha publicado el Ministerio y que ahora, pues entre todos, deberemos de impulsar, ¿no? No sé si ya nos quieres cerrar o si hay alguna pregunta y yo creo que con esto... No, comentar solamente que, bueno, que creo que todos nos hemos visto afectados, si ponemos el ejemplo de COVID, que ha habido que reaccionar y que nos hemos encontrado en una situación que los sistemas no estaban dimensionados para lo que tuvimos que hacer frente y lo que venía. Por poner un ejemplo, en Valencia se pasaron de las encuestas que se tienen que hacer cuando hay una enfermedad de declaración obligatoria de 6.000 al año a 13.000 diarias. Eso es inviable. Tener a tantas personas que hagan esas encuestas, claro, Salud Pública dice no lo puedes automatizar porque es una encuesta muy específica, la hacen expertos, saben lo que tienen que preguntar, pero a lo mejor en una situación así, pues ya, si estoy contratando al ejército para que me ayude, pues a lo mejor no es tan específico y hay que automatizar esa parte de la encuesta. Y luego las infraestructuras informáticas no estaban tampoco preparadas para soportar esa carga de información ni tantos usuarios concurrentes al mismo tiempo, ni para registrar las encuestas, ni para la vacunación. Pensar que en la vacunación se hacía en primaria y de pronto empezaron a vacunar en un montón de puntos a la vez, todos entrando al mismo sistema a la vez. Entonces, creo que ha habido una capacidad de respuesta que, aunque a lo mejor no se pueda ver, sí que ha sido increíble y los sistemas han aguantado. Entonces, bueno, pues creo que hay que seguir trabajando en esa línea. Y otra cosa que nos ayudó a nosotros, que creo que también se está extendiendo ahora, es que nosotros sí que tenemos un sistema de información poblacional, no tenemos un sistema de tarjeta sanitaria. Entonces, en ese sistema de información poblacional nosotros teníamos registrada toda la información del ciudadano, su teléfono, su correo, su dirección, datos de
en caso de alguna discapacidad registrada. Entonces teníamos capacidad de hacer un análisis poblacional segmentado a nivel geográfico y nos permitía identificar dónde estaban los brotes, cómo se iban moviendo, y cuando teníamos algún caso identificado, también tener enseguida contactar al núcleo familiar porque lo teníamos identificado en esa base de datos. Sí, yo además, si me lo permite, en todo al final, si os dais cuenta, las arquitecturas de datos es la clave. Es decir, si queremos analizar comportamientos, si queremos hacer análisis un poco de perfilado de qué sucede y cómo es el transcurso de una enfermedad o de un determinado virus, o cómo se comporta en determinadas poblaciones, crónicos, mayores, niños, etcétera, al final el dato es el que va a ser el eje fundamental. Por lo tanto, espacio nacional de datos está clarísimo, arquitecturas de sistemas de información que sean que estén normalizadas y que estemos transmitiendo el dato cuando hay que transmitirlo, y el dato que sea de calidad y veraz, van a hacer que podamos establecer ese análisis, ¿no? Y esa predicción o esos entornos, por ejemplo, de what if que comenzamos, ¿no? ¿Qué pasaría si? Pues evidentemente tenemos que tener unas arquitecturas de datos confiables, únicas y compartidas, ¿no? Para sacar esa inteligencia y ese conocimiento que nos pueda anticipar a una amenaza, o cuando suceda algo, pues tomemos las mejores decisiones de qué hacer o qué no hacer en determinada situación, ¿vale? Claro, porque aquí acabamos tomando decisiones y diciéndole a la población qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Entonces, no solamente miro los datos, analizo, y hay mucha implicación detrás de lo que decimos.